Entonces, nos habíamos quedado en el diseño vertical, habíamos hecho un ejemplo de curva vertical convexa. Recuerden que estamos haciendo el ejemplo de ese perfil, tenemos tres curvas verticales, vamos a hacer el ejemplo ahora de la curva vertical eh, cóncava, pero lo que estamos haciendo es simétrica, ¿ya? Por ahí vamos a hacer otra curva también que nos produce la curva convexa asimétrica, ¿ya? Sería la curva vertical 3. Pero vamos hoy día a empezar con la curva vertical 0,2, curva cóncava. Bien, entonces los datos que vamos a tener acá, o sea, la velocidad de diseño, 40 kilómetros por hora, la pendiente de entrada, la pendiente S1, la pendiente de salida, S2, que está, ¿no? A ver, la pendiente de entrada es menos 2,95, está de bajada, la pendiente que es 2,34% está de subida. Tenemos la progresiva del PI, que está en la 0,40, en esta acá 0,4, perdón, 0,40. Bueno, también la distancia que está desde la 0,0 hasta el PI, desde 400 metros. Y la cota del PI, que es 3001. Entonces, con estos datos vamos a empezar a diseñar nuestra curva vertical. Entonces, el primer paso que realizamos es verificar pues la pendiente mínima y máxima. Entonces, por ejemplo acá, 2,95 es mayor a 0,50 y también es menor a la máxima. Es menor a 0,50 y menor a 8%. La pendiente 2, 2,34, es mayor a 0,50 y menor al 8%. Por lo tanto, sí cumple. Segundo, verificación de la diferencia algebraica de pendientes mayor a 2% para este tipo de carreteras. Entonces, acá sí empleamos la fórmula, ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es A, ¿no? Es igual en valor absoluto, la pendiente 1, ¿no? Es decir, menos 2,95, menos 2,34. ¿Cuánto da esto? En valor absoluto, pues da 5,29. Estos 5,29 tendría que ser la diferencia algebraica de pendientes. Ahora, esta diferencia algebraica de 5,29 es mayor a 2%, por lo tanto, sí es necesario diseñar una curva vertical. Tercero, cálculo de la longitud mínima de curva vertical por el criterio de seguridad de forma geométrica. Eso es lo que vamos a ver primero, ¿no? Luego vamos a ver, hay varios criterios en una curva, al igual que curva convexa, acá también en curva cóncava hay varios criterios. Entonces, acá esto es uno por criterio de seguridad de forma, teniendo en cuenta la densidad de parada. Entonces, al igual que convexas, también acá nos da unas condiciones, ¿no? Dice, para distancia de parada mayor a LB, que dice la longitud de curva vertical, emplear esta fórmula, ¿no? La longitud mínima debe ser de esta forma. Pero si la distancia de parada es menor a longitud vertical, emplear esta fórmula. Entonces, se tomará, dice acá, un dato, entonces se tomará como factor primordial la distancia de visibilidad nocturna solamente, ¿no? Esto es lo que estamos teniendo en cuenta acá. Esto está en la norma, señores, ¿eh? Revisen la norma, creo que ahí hay un criterio de visibilidad de nocturno de la luz, que del primer faro, que choca, la luz del primer faro que choca contra la rasante de la carretera, ¿no? Creo que es 1,5 grados, ¿no? Ese criterio estamos tomando. Entonces, lo primero que vamos a calcular acá, ¿sí? Este criterio, por su forma, nos pide cálculo de distancia de visibilidad de parada, ¿no? Entonces, esa distancia de visibilidad de parada, perdón, esa distancia de visibilidad de parada está en función de la unidad de diseño del coeficiente de fricción. Entonces, vamos a calcularlo, ¿no? Igual, reemplazamos acá la distancia de parada será igual a 0,556 multiplicado por la velocidad de diseño, que vendría a ser 40, más esto de acá, vamos a multiplicar por también la velocidad de diseño al cuadrado, dividido entre 254, por la fricción sumado, la fricción 0,40, coeficiente de fricción longitudinal, más la primera pendiente, ¿no? En este caso vamos a tomar, por ejemplo, la pendiente de subida, que sería 0,0234, ¿no? 0,2, acá, 3, 4. Entonces, si ustedes dividen esto de acá, hacen esta operación, ¿cuánto le sale? A ver ahí, la reemplacemos, ¿cuánto sale esta cantidad? Sale 37,12. Debe salirles esta cantidad, 37,12. ¿Ya? Ese sería cuando se tiene la pendiente de subida, 37,12 metros. Ahora, si ustedes reemplazan, en lugar de 0,234, reemplazan el otro dato que es
menos 0, ¿no? Menos 0.02 es la pendiente de bajada. Entonces, si ustedes reemplazan este dato, debe salirnos esta cantidad de acá, ¿no? 39.24. Entonces, ¿cuál debe ser la distancia de visibilidad de parada? Debe ser la mayor de las. En este caso, es 39.24. Continuamos por el criterio de seguridad de forma, no se olviden, hay varios criterios, estamos viendo este caso. Dentro del criterio por seguridad de forma vemos dos casos, ¿no? Hemos dicho, aquí tenemos que asumir una hipótesis, ¿no? Y luego lo vamos a confirmar si la hipótesis es verdadera o falsa. Entonces acá, por ejemplo, si yo tomo que la distancia de parada es mayor a la longitud de curva vertical, al reemplazar yo los datos acá, digo, ¿no? Longitud de curva vertical, dos veces la distancia de parada, que sería 39.24, todo esto menos 120, está ahí la fórmula, esto está en el manual por si acaso de diseño de carreteras, más 3.50 por la distancia de parada que vendría a ser 39.24. 39.24, ¿no? Todo esto dividido entre A, que vendría a ser la diferencia algebraica, que es 5.20. Mi pregunta es, ¿cuánto sale eso a reemplazar? Cuando ustedes reemplazan todos tus datos, debe darles esta longitud, 29.83 metros. Ahora sí vengo acá, ¿no? A ver, lo reemplazo acá. dp, ¿cuánto es? 39.24. 39.24 metros. Y acá le pongo la longitud vertical, ¿cuánto es? 29.83. Entonces, señores, acá, ¿cuál de estos dos datos es mayor? Es mayor. Entonces, se supone que la distancia parada es mayor a la longitud vertical. Por lo tanto, la hipótesis que nosotros hemos asumido es correcta, ¿no? Entonces, esta longitud vertical sería 29.83. ¿Por qué? Porque la hipótesis que hemos asumido es correcta. Ahora, si reemplazamos acá, veamos, ¿no? Veamos acá. Que la distancia de parada es menor a la longitud vertical. ¿Sí? Entonces, al reemplazar nosotros estos datos, longitud vertical, ¿no? Es igual a la diferencia algebraica, que sería 5.29, multiplicado por la distancia de parada, que es 39.24, dividido entre 120, ¿no? 120 más 3.50 por 39, esto acá al cuadrado, 39.24. Entonces, si ustedes hacen esta operación, debe salirles 31.60. Ahora, a ver, reemplazamos acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá, a ver la distancia de parada, ya sabemos que es 39, ¿sí? 39.24. Le colocamos acá también la longitud vertical, ¿ya? Vamos a colocarlo ahí, que es 31.65. ¿Listo? Entonces decimos, ¿cuál de ellos, de estos dos, eh, es mayor? Entonces se supone, pues, acá que mayor viene a ser la de parada, ¿no? Entonces, la hipótesis que nosotros hemos asumido acá es falsa o está incorrecta, ¿no? Entonces, finalmente queda el caso 1. Tendría que ser 29.83 la longitud de curva. Bien, ahora sí vamos a tener en cuenta otros criterios. Y ese criterio de grado dependiente, o grado de curvatura, o índice de curvatura se le dice también, tenemos el criterio de comodidad en marcha y el criterio de estética, ¿no? ¿Sí? Estos son otros criterios que se tienen para calcular la longitud de curva vertical. Entonces, si escogemos, por ejemplo, el criterio de grado dependiente o índice de curvatura, nos va a pedir el K, ¿no? El K, ¿ya? El K, que está pues en la tabla 303.03, ¿no? ¿No? Este es el grado de curvatura, ¿no? El grado dependiente, perdón. Entonces, sí, también nos pide la que vendría a ser la diferencia algebraica. Con el A lo tenemos. Vamos con el K. Tabla 303.03. Y acá está, ¿no? La tabla 303.03, la longitud, ¿cómo lo determinamos? Al igual que convexas. Nos ubicamos en la velocidad de diseño. Acá está nuestra velocidad de diseño. Luego, ubicamos nuestra distancia de parada. ¿Cuánto nos pide? 50 metros, por ejemplo, pero necesitamos el K, ¿no? El K. El K es 9. Entonces, el K es 9, por lo tanto, el K mínimo es 9, la longitud vertical es 50. Entonces, nosotros con este K, venimos acá, reemplazamos nada más, ¿no? Entonces, el K viene a ser 9 y
el A 5.29. Si ustedes multiplican 5.29, ¿ya? 5.29 multiplicado por 9, ¿cuánto les da eso, no? Les da 47.61 metros. Esa es la longitud que está pidiendo por índice de curvatura o grado de pendiente. Veamos el criterio de comodidad en marcha. Cuando vemos el criterio de comodidad en marcha, el A, ¿cuánto vale? 5.29. 5.29. Por la velocidad de diseño, en este caso la velocidad de diseño es 40 km por hora al cuadrado, dividido entre 395. Entonces, si al reemplazar ustedes resuelven esta operación, reemplazando los datos, les va a dar 21.43. Y luego vemos el criterio de apariencia o estética, ¿no? Que la longitud vertical debe ser mayor o igual a la velocidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, si mi velocidad de diseño es 40, por lo tanto, mi curva vertical debe ser como mínimo 40 metros. El otro criterio es el grado, es la longitud máxima y la longitud mínima en curvas verticales. Entonces, hay una fórmula de longitud máxima, ¿no? Que es 50 veces el A, 50 veces la diferencia algebraica. Si ustedes multiplican 50 por 5.29, debe darles 264.5. Entonces, esta es la longitud máxima, al igual que en las curvas convexas también hay longitud máxima, acá también lo hay. Luego vemos la longitud mínima en curvas verticales. Es 0.60 de la velocidad de diseño, un 60% de la velocidad. Y cuando determinamos esto, multiplicamos 0.60 por 0.60 por 40, nos da pues que es 24 metros. Entonces, finalmente, la longitud de curva vertical mínima, ¿cuánto es, no? Tenemos varios acá, ¿no? Tenemos desde 29.83, tenemos 47.61, 21.43, 40, y también nos falta un criterio de la tabla, ¿no? Y en la tabla del diseño geométrico de carretera nos da que es 50. Entonces, finalmente, ¿cuánto es la longitud de curva vertical? Vendría a ser 50 metros. Esa es por la tabla, ¿no? La longitud curva vertical mínima son los máximos de la longitud vertical mínima, ¿no? El máximo de esos. Por ejemplo, ¿cuánto sería si no tuviéramos la tabla? Sería 47.61, que redondeando da 50, ¿no? Longitud de curva vertical mínima entonces es 50. Y la máxima, que no tenemos que pasarnos, de 264.60. Entonces yo no voy a subir la mínima, ¿no? Voy teniendo, porque tengo espacio, veo que no se va a traslapar mis curvas verticales, yo no voy a asumir la mínima, bueno, voy a asumir por lo menos unos 120 metros. Estos 120 metros que estoy asumiendo, pues es mayor a todos los criterios, ¿no? De la longitud mínima. Y con esta longitud voy a diseñar. Bien, entonces ahora sí, el cuarto paso viene a ser el cálculo de los elementos verticales, ¿no? El cálculo los elementos de la curva vertical. Entonces, como dato vamos a tener ahora sí, el 120, lo determinamos. A, la diferencia algebraica, la progresiva, 40, 400 metros, o sea, desde la 00 hasta el PI debe haber 400 metros. Cota del PI, 3001. Bien, ahora sí, determinamos la externa, ¿no? Es el primer elemento que determinamos en una curva. Entonces, la externa sería igual a 5.29, ¿no? Multiplicado por 120, dividido entre 800. ¿Cuánto nos da esto? 0.795 metros. Correcto. Listo. Ahora voy a determinar el PC, ¿no? El PCB y el PTB. Ahora decimos que el PT, acá se supone pues que la distancia, ¿no? Hasta acá, esta distancia. Voy a hacer una curva vertical simétrica, hemos dicho, ¿no? Entonces estoy haciendo una curva vertical simétrica. La distancia que viene desde la 00 hasta acá, pues hay 400 metros, ¿no? 400. Entonces, si mi longitud va a tener, la longitud de curva vertical va a tener 120, la mitad, ¿cuánto sería? La mitad sería 60, ¿no? 60. Y la mitad para acá también 60. Entonces, ¿cómo determino el PC? Restando nada más, ¿no? 120, perdón, 400 menos 120, ¿no? Y encuentro el PCB vertical. ¿Cuánto es? 340. Es decir, que va a estar en la estaca 0 más 34. ¿Cómo determino el PTB? Sumando, ¿no? Si ya tengo el PC, lo sumo más la longitud, que sería 340 más 120, me da en la estaca 46, o 460 metros a partir de la 0. Acá, ¿no? Este PTB es la 0 más 46. ¿Sí? Y acá está en la 0 más 34. O 340 más 120, llego hasta acá. Bien, ya determiné esos elementos. Ahora me falta determinar los elementos que corresponden a las ordenadas, ¿no? Que corresponde a las ordenadas, y también me falta determinar un elemento que es el A, perdón, que es el K, ¿no? K vendría a ser igual a ¿qué? A la longitud entre la diferencia algebraica. La longitud es igual a 120, y el A, ¿cuánto es? A ver, ¿el A cuánto era? Vamos a volver atrás. El A vendría a ser 5.29. Entonces nosotros
dividimos esta cantidad entre 5.29, ¿cuánto nos da? 22.68, ¿no? Por ahí está variando acá, por el motivo que acá se han metido todos los datos, ¿no? Se han metido todos los datos, por eso que por acá por redondeos está variando, ¿no? Pero de esta manera se calcula el nuevo K, ¿ya? Bien, entonces, ya tenemos entonces ahora el K, tenemos su curva vertical, tenemos el PI, su elevación, su estaca, tenemos el PC, también su elevación, tenemos su estaca, su elevación para el PTB, su elevación y su estaca. Ahora sí, vamos a determinar estas ordenadas que están acá, ¿no? Entonces, estas ordenadas, ¿cómo lo determinamos? Si es una curva simétrica, fácil, ¿no? Vamos viendo de qué manera vamos a replantearlo, ¿no? Si es a cada 10 o a cada 20. En este caso vamos a replantear cada 20 metros. O sea, de cada X1 tendrá 20, X2 tendrá 40, X3 tendrá 60. Al igual que como es simétrica, este lado izquierdo será igual que el lado derecho. Entonces voy a replantear el lado izquierdo y al derecho no lo voy a repetir porque es lo mismo. Entonces estoy haciendo la primera mitad, todo lo que está churado, el lado izquierdo. Entonces la externa ya sabemos que es 0,795 metros. Ahora, para determinar la ordenada, solamente basta reemplazar en esta fórmula. Entonces digo, y S1 es igual a una distancia de 20 metros al cuadrado, porque X va a ser X1, ¿ya? Por la diferencia geográfica 5.29 entre 200%. Entonces, ¿esto cuánto me da? 0.088 metros. El X2 igual, Y2 40 al cuadrado por 529 entre 200 por la longitud, ¿no? De la curva vertical, en este caso 120, me da 0.35. Para 60 metros, a 60 metros, sabemos que a 60 metros, este X de acá también representaría igual a la externa, por eso que yo estoy colocando la externa, ¿no? Es igual a 60 al cuadrado por 529 dividido entre 200%. Entonces esto nos da 0.795, por lo tanto, miren, hemos calculado igual a la fórmula de la externa. Recuerden que esta externa tiene su propia fórmula, pero miren, nos da el igual. Entonces todo está correcto, está bien, ¿no? Estas ordenadas que he calculado para el lado izquierdo también van a ser las mismas para el lado derecho. Porque es una curva. Sí. Y acá está, ¿no? Bien, el paso 5. Continuamos. Ahora, una vez que he calculado sus ordenadas, tengo que también calcular sus cotas de esta curva vertical, ¿ya? Estos cotas que están acá, ¿no? No lo puedo dejar solo con ordenadas, tienen que ser sus cotas, ¿no? Sus cotas. Entonces, ¿cómo calculo las cotas? Las cotas, voy a poner una tablita, acá calculo las cotas de las subrasantes de los tramos en curvas verticales, voy a poner la progresiva, tal como lo hicimos en igual que en las curvas convexas. Por ejemplo, está empezando acá la curva vertical 2 en la 0.34, el PI vertical 2 en la 0.40 y el PTB2 vertical en la 0 más 40. ¿Qué estacas están pasando ahí? Tengo que observarlo, 34 sería la 36, la 38, porque estoy replanteando cada 20, ¿eh? Pero si replanteara cada 10 hubiera más estacas. Entonces acá la 0.40, 42, la 44 y luego la 46. Entonces, la cota de línea de subrasante, recuerden que esta cota es sin corregir, ¿no? Porque hemos calculado una cota sin corregir. Ahora sí, vamos a ubicar las distancias al PC y al PT, ¿no? Desde la parte, vamos a empezar desde el PC hasta el PI, y luego del PT también hasta el PI. Entonces, estas distancias me van a servir a mí para calcular las correcciones, que yo lo llamo correcciones o coordenadas. Ya lo hemos calculado, reemplazando esta fórmula, y lo tenemos todos los datos que están aquí. ¿Listo? Luego la cota de la curva vertical, ¿a qué será igual, no? Y acá, ¿a qué es igual? Si mi curva vertical está pues la tangente por abajo y la curva vertical está por arriba, ¿qué tengo que hacer? Para llegar acá es sumar, ¿no? Sumar, porque tengo esta cota de esta de acá, tengo esta cota de acá. Para llegar acá y tengo la ordenada, lo sumo, ¿no? Y voy a encontrar la cota de esta. A cada 20 en este caso. ¿Listo? Entonces, acá ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, 3002.773 más 0 da lo mismo, ¿no? 3002.182 más 0.088, pues acá no, acá está ya ordenada 1, más, me da 3002.27. Entonces acá valdrá 3002.27. Destaca la siguiente, la 38. Será 3001.591 más 0.353. 353 va a dar 3001, ¿no? 3001.94. Y la siguiente es 3001 más 0.795, me da 3001.795. Entonces de acá hasta acá me va a dar 3001.79. Y lo mismo va a ser para el otro lado, ¿no? Estas cotas se van a restar en función de las ordenadas. Entonces, de esa manera calculo yo las cotas. En este caso, si mi curva vertical pues está por encima de la subrasante, voy a sumar. Voy a sumar. Y acá estará, no. Cota en curva vertical será igual a la cota intangente, o sea, decir, esta cota intangente de línea de subrasante sin corregir, más la ordenada calculada, o en otros casos también lo conocen como corregir. Y finalmente, construyo yo mi curva vertical. ¿Cómo voy a construir, no? Les decía,
tengo, pues, si tengo trazada ya la subrasante, acá lo tengo calculado el Y, o la externa. Entonces voy a medir yo con mi escalímetro en escala 1 en 2000, esos 0 y pico, ¿no? Pero escalado 10 veces, perdón, escala 1 en 200, perdón, acá, porque acá recuerden que la vertical está en escala 1 en 200. Y la horizontal está en escala 1 en 2000. Entonces yo acá tendré que medir en escala 1 en 200 esa distancia de 0 punto y picos que me ha dado de la externa y ubico el punto acá. ¿Sí? O también ubico su cota. Una de las varias formas puede ser replanteando por los 10 o ubico su cota, ¿no? Ya sé en qué cota está esta curva de acá, entonces ubico su cota también. Por ejemplo, que en este acá, ¿qué cota tiene? Ah, ya también ubico su cota, la otra también ubico su cota, la de acá, ¿no? O ubico el Y, pues, ¿no? El Y, acá hay un Y, recuerden acá, hay un Y sub 1, acá también hay un Y sub 2, que viene desde acá hasta acá. Entonces ubico este punto, al igual que he hecho para este lado, voy a ubicar también acá la otra ordenada, ¿no? Voy a ubicar este punto, acá también voy a ubicar este punto, y finalmente, una vez que tengo todos los puntos, voy a trazar con un soplete, puede ser compás. Recuerden que esta es una parábola. Trazo todo por donde pasan los puntos y ya tengo mi curva vertical. Finalmente, esas cotas que yo he hallado de la curva vertical tengo que pasarlo abajo, ¿no? Acá. Esta cota también de la curva vertical, ya no me sirve la cota que está acá, ¿no? Claro que sí me sirve para indicarle acá, ¿sí o no? Acá sí debo indicarle esto, ¿no? Debo indicarle el PCB, debo indicarle su elevación, debo indicarle su PI, su cota, el K, el longitud vertical, ¿ya? Y acá también debo indicar el PTB, su progresiva y su elevación. Eso sí, debo colocarlo acá, todos los elementos de la curva vertical deben aparecer acá. Y también no se olviden que deben corregir acá la cota, ¿no? La cota de la curva, ya no lo quiero de la línea, ¿sí? La cota de la curva. También acá, la cota de la curva, o sea, la cota de este. Acá también, por eso hemos hecho el cálculo en el cálculo hemos hecho en la tablita para colocar, ¿no? Todas estas cotas de acá también va a ser la misma, porque básicamente no hay que borrar nada, ¿no hay, no? Porque es cero, no hay una ordenada ahí. Entonces, esta tablita que hemos calculado, esta cota, esta debe vaciarse en, en la, en la banda. ¿Listo? Entonces, este es el gráfico de la curva vertical cóncava simétrica. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la última curva que tenemos en este perfil, y es la curva vertical convexa asimétrica. Entonces, los datos también que tenemos es lo mismo, por ejemplo, la diseño es 40, la pendiente de entrada, en este caso, la pendiente de entrada o de subida nos da 2.34. Esto es. Y la pendiente de bajada nos está dando 0.50. 0.59. ¿No? Esta es la pendiente que está dando. El PI está acá, en la estaca 0 más 72. O 720 metros también. 0 más 70. Ahí está la progresiva. Y su cota nos está dando 3008.50. Entonces, ahora vamos al diseño con estos datos. Vamos a diseñar esta curva vertical convexa así. Verificamos la pendiente mínima y máxima. Entonces, por ejemplo, acá está, este 2.34 puede ser superior a la mínima, ¿no? E inferior a la máxima. Por lo tanto, ¿está correcto? Este 0.50 casi está por debajo de la mínima, pero está superior porque está con, ¿no? 0.09%, todavía es mayor, ¿no? A 0.5. Por lo tanto, cumple, es menor a la máxima y mayor a la mínima. Por lo tanto, sí está cumpliendo. Segundo, vamos a verificar la diferencia algebraica de pendientes, que sea mayor a 2. Entonces, cuando reemplazamos esos datos, miren, cuando reemplazamos esos datos, la diferencia algebraica, 2.34 menos, ¿no? Menos la pendiente, nos da 2.93. Pero 2.93 es superior al 2%. Entonces, sí cumplen y por lo tanto, sí debe diseñarse una curva vertical. Entonces, nuevamente, el criterio de seguridad, ¿no? O forma geométrica. Primero calculamos su distancia de parada. Cuando calculamos la distancia de parada con la pendiente de subida, nos da 37.12. Y cuando calculamos con la pendiente de bajada, nos da 38.22. Entonces, cogemos la mayor, ¿no? En este caso sería 38.22 metros. Ahora, por criterio de seguridad de forma geométrica, ¿no? Tenemos dos casos que siempre tenemos que verlos. Caso 1, el caso 2. Entonces, yo voy a asumir que la hipótesis, por ejemplo, voy a decir lo siguiente, que la distancia de parada va a ser mayor a la longitud vertical. Entonces, voy a emplear esta forma. Entonces, yo cuando reemplazo acá, ¿no? Vamos a reemplazar esta longitud vertical, vamos a calcularlo dos veces la parada, que es 38.22, multiplicado, no, perdón, restado con 404, entre A, que es 2.9. Esto de acá debe darles 61.44.
Ya, menos 61.44, ¿no? 61.44. Entonces, 61.44 o menos 61.44, la hipótesis deduce que es correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque la longitud de curva vertical es menor a la distancia de parada. En el caso 2, vamos a asumir, por ejemplo, que dP es menor a LB. Entonces, reemplazo, ¿no? LB es a, ¿cuánto es? 2.93 multiplicado, ¿ya? Por distancia de parada, que vendría a ser 38.22, ¿ya? 38.22 entre 404. ¿Cuánto sale eso? Sale 10.51. Recuerden que es al cuadrado, ¿no? Entonces, se deduce acá, pues, ¿no? Que la longitud vertical dice que debe ser mayor, en este caso es menor, por lo tanto la hipótesis es falsa. Luego observamos el criterio de índice de curvatura, ¿no? El índice de curvatura, o grado dependiente. Entonces, este también tenemos que tener el K, ¿no? Y el K ya lo hemos visto, ¿no? La tabla 302 para esta velocidad de diseño es 3.8. Por lo tanto, la longitud de curva vertical, vamos a reemplazar nada más acá, ¿no? La longitud de curva vertical será igual a la diferencia algebraica, que es 2.93, multiplicado por K. ¿Cuánto vale K? El K vale 3.8. Entonces, si multiplicamos esto, nos da 11.13 metros. Entonces, esos 11.13 metros corresponde, pues, al criterio de índice de curvatura. Entonces, esa es la longitud de curva vertical que necesitamos para cuando empleamos índice de curvatura o grado dependiente. Luego, observamos la apariencia o estética, ¿no? Que decimos que la longitud de curva vertical es mayor a la velocidad de diseño, ¿no? O igual, debe serlo. Entonces, si nuestra velocidad de diseño es 40, por lo tanto, la longitud de curva vertical mínima que necesitamos es 40 metros. Pero según nuestro reglamento, nuestro manual de carreteras, nos da que la curva vertical mínima debe ser 50 metros, ¿no? Entonces, 50 metros vendría a ser la distancia de longitud de curva vertical mínima. ¿Ya? Entonces acá, he puesto acá nuevamente la nota, ¿no? La longitud mínima, según los cálculos, es 40. Que satisface todos los criterios. Pero según la norma, es 50. Por lo tanto, debe escogerse el mayor de la longitud de curva vertical mínima. En este caso es 50. ¿Sí? Tanto 50 metros, porque la manual de diseño geométrico de carreteras indica que debe ser 50. Pero yo no te voy a escoger ese mínimo de 50. Debo escoger un poquito más, ¿no? Luego, una vez que he visto estos criterios, tengo que verificar también la longitud máxima de curvas verticales, que es con control de la. Entonces, esto es igual a 50 veces A, ¿no? 50 veces A. Aunque esto de acá debe emplearse para el tema de curvas, mayormente este criterio debe emplearse para curvas verticales cóncavas, ¿no? Pero acá le he puesto yo, para tener algo en cuenta, por lo menos, ¿no? Entonces acá, longitud de curva vertical es 50 veces A, entonces 50 multiplicado por 2.93 debe darle 146.5. Entonces, yo acá, ¿cuánto debo coger mi curva vertical? Voy a asumirlo, por ejemplo, una curva vertical de 100 metros. Estos 100 metros que estoy asumiendo, satisface todos los criterios. Pero todo lo que hacemos, los cálculos anteriores, es para determinar, pues, la longitud, ¿no? De la curva vertical. Nada más, no sirve para otra cosa, solamente sirven para determinar la longitud de curva vertical. Finalmente, con esa longitud venimos a calcular todos los elementos que le corresponden a una curva vertical asimétrica en este caso. Y acá hay una nota, ¿no? Dice, cuando se emplea una curva vertical asimétrica, se recomienda principalmente por estética, que se cumple la relación del lado mayor entre el lado menor a 1.5. Eso es lo que hizo Ospina en 2002, ¿no? Si busquen ustedes este autor, van a decir lo que estoy explicando. Divido, ¿no? 60 entre 40, ¿cuánto es? 1.5. Por lo tanto, estoy cumpliendo, ¿no? Hasta menor o igual hasta lo que hizo Ospina, ¿no? Entonces, más o menos que para un lado va a ser, pues, 60, ¿no? L1 en este caso va a ser 60. Y L2 va a ser 40. ¿No? Para tener este criterio que dice Ospina, ¿no? ¿Ya? Y acá finalmente, si sumamos 60 más 40, pues es 100, ¿no? Es la longitud de curva. Entonces, la diferencia es que tenemos 2.93, la progresiva del PI 0.72 o 720 y la cota 3008.5. Entonces, ahora con estos datos voy a calcular yo la externa. Miren, la externa ya cambió totalmente a una fórmula correspondía a una curva simétrica. Y esto es igual a la diferencia algebraica multiplicado por la longitud 1, que es 60, multiplicado por la longitud de 2, que es 40, dividido entre 200 por 60, o sea, la sumación, mejor dicho, 60 más 40 vendría a ser por la longitud de curva vertical, ¿no? La longitud de la curva vertical, L, ¿no? Eso vendría a ser, es 100, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto nos da? 0.35 metros. O sea, de acá hasta acá, desde la parte del PI hasta acá, ya sabemos cuánto vamos a bajar. 0.35, 2. 0.35, 2. ¿Está? Listo, ahora sí vamos a calcular, señores, el PC, el PCB. Si conocemos la distancia desde la 00 hasta el PI, ¿cuánto es la distancia de 00 hasta el PI? 720, ¿no? 720. Entonces, ¿cómo hallamos el PC? Restando, ¿no? 60 menos 720 nos da 660. O le estacas 0 más 66. 0
más 66. ¿Cómo encuentro la PTB? Sumando, ¿no? 0,66 o 660 más 100, ¿no? Más toda la longitud de la curva vertical. Hasta acá, que esta longitud es 100. Entonces acá encuentro que la estaca es pues 0 más 76. Listo. Entonces ya están algunos elementos, nos faltan las ordenadas, porque acá sí, las ordenadas son diferentes, ¿no? Para un lado, lado izquierdo, por ejemplo, tiene una expresión, y para el lado tiene otra expresión. Es decir, ¿qué cambian acá? Es la pregunta, ¿no? Cambian las distancias y también cambia la longitud, ¿no? Porque un lado es longitud 60, en otro lado longitud 40. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a calcular este Y1, este Y2, porque acá recuerden que es 60 metros, ¿no? X1 es 20, vamos a repetir cada 20. Y también no olvidar, pues, calcular nuestro K, ¿no? Siempre vamos a, hay que, la longitud entre la diferencia geográfica. ¿Ya? Esto debemos calcular. Bien, entonces acá X1 valdría 20, ¿no? X1 valdría 20, X2 valdría 40, y X valdría 60, ¿no? Es igual también a L1. ¿Ya? Y del otro lado, X1 ¿cuánto valdría? 20, miren. Y X, ya solamente hay un X1. ¿Y X cuánto valdría? 40, ¿no? Es igual a L2. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Toda la parte que está achurado, vamos a empezar por ese lado. Entonces, X1 vale 20. Entonces reemplazo nada más. Acá es cuestión de reemplazar. No hay otra cosa del otro mundo, ¿no? Y eso uno que es igual a 0,35. Mira, acá está, es igual a la externa. Entonces, la externa que yo he calculado acá, sí es depende. ¿No? Es igual a la externa 0,35 por X1, ¿cuánto vale? 20. Al cuadrado, entre L1, ¿cuánto vale L1? 60. Entonces, esto de acá, ¿cuánto nos da? 0,03. Ya está esta el X2 vale 40. Vamos acá, recuerden que es 40. Reemplazamos, y eso 2 igual a 0,352 por X2, que es 40, dividido entre L2, al cuadrado, ¿cuánto da eso? Da 0,15. Y si ustedes reemplazan ya al X que vale 60, no sería Y, sería acá la externa. ¿Ya? Acá sería la externa. ¿Listo? Esta es la externa, ¿no? Vamos a ponerla. Entonces la externa vale también igualito, mira, reemplazamos 60, 0,352 por 60 sobre 60 cuadrados me da 0,35. Imagínense, ¿no? O sea, tiene su propio fórmula y debe darnos por este lado, ¿no? Nos está dando. Entonces nos vamos por el lado derecho. Cuando entramos por el lado derecho, al igual la externa es la misma, ¿sí? 0,352, la externa siempre no cambia. Ahora sí, acá tenemos dos X1 que vale 20 y el X total, que es igual a la ordenada, acá también, es igual a la ordenada, ¿ya? Este es igual a la externa también, ¿no? Debe darnos por cualquier de los lados que ustedes, ¿ya? Entonces, miren, acá es igual a la externa, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, para X1, 20, entonces sería igual Y1 igual a 0,352 por 20, ¿no? Dividido entre 40, que sería la longitud 2, al cuadrado, ¿cuánto me da? 0,080. Es diferente. Miren ustedes lo que están viendo acá el dato. Es muy diferente esta ordenada a la ordenada del lado izquierdo. Y a una distancia de 40, que vendría a ser también ese X, se representaría la externa, 0,352, ¿no? Todo esto, 40 entre 40 es 1, por 1 cuadrado, 0,352. ¿Listo? Ya te tendrían que hacer, ¿no? Y lo que acá ya hay que, pues, la construcción de la curva vertical sería bajar nuevamente el Y1, la externa, y marcar en esos puntitos, tanto del lado izquierdo y del lado derecho, y luego correr con un soplete o que se puedan dibujar ustedes la curva vertical. ¿Listo? Entonces, de esta manera se calcula, pues, una curva vertical asimétrica, convexa, ¿no? Asimétrica. Y ahora sí vamos a pasar a calcular sus cotas, ¿no? Sus cotas. Así como hemos calculado también sus ordenadas o sus correcciones, calculamos nosotros las cotas. Entonces acá, por ejemplo, voy a ver pues en qué estacas le corresponde dentro de esa curva, ¿no? Por ejemplo, la 0,68 y la 70 a partir del PCB, ¿no? El PI vertical 3, 0,72. Acá le he hecho como un artificio, ¿no? Para dividirlo, ¿no? Para poder restar, porque al final comparten el mismo PI, ¿no? Recuerden, miren, ustedes lo están viendo. Lo que para un lado pues es 40, ¿no? Y para el otro lado 20. El lado izquierdo llega hasta 60, ¿no? Pues ahí está. Y el otro lado derecho llega hasta 40, por eso que le he dividido en dos, para así que se entienda mucho mejor, ¿no? Entonces, acá lo mismo, la cota de subrasante lo tienen ustedes sin corregir, resta menos aquí sí vamos a restar, pues, ¿no? Porque las tangentes están por arriba y la curva está por abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esta curva, no? Restando esto, ¿no? Si aquí tengo una cota, menos el Y, me va a dar esta cota. Acá también tengo una cota, menos el Y, por la externa, me va a dar acá. Entonces, de esa manera se va determinando la cota de cada curva convexa, ¿no? Convexa, ya sea simétrica o asimétrica. Pues restando, por ejemplo, acá 3007.563 menos 0,039 me va a dar 3007.52. 3008.031 menos 0,156 me da 3007.5. De esa manera se determinan todas las cotas de la curva vertical. Y acá hay un resumen que he puesto, ¿no? De los datos de cálculo, ¿no? Por ejemplo, su externa, su diferencia algebraica, la longitud adaptada, el tramo de cuánto vale de la izquierda, el tramo cuánto vale de la derecha.
para tener como resumen de todo este caso. Finalmente, lo vaciamos pues a nuestro dibujo, ¿sí? Lo vaciamos a nuestro dibujo. Y miren por acá, ¿no? Tengo que yo dibujar esto de acá, ¿no? Tengo esta cota de acá, esta cota de acá que lo he calculado, ya lo tengo en la tablita, tengo que vaciar acá, ¿no? Tengo que vaciar acá, tengo que vaciar acá. Se supone porque estas ya son las cotas corregidas, ¿no? De la subrasante. Listo. Y esto de acá, pues con un soplete o algo que, recuerden que es una palabra, tengo que unir todo. Listo. Al final indico acá, subrasante corregida, y la de que está en línea punteada tendría que ser la subrasante no corregida. Y acá también debo calcular el K, todos los elementos de la curva vertical. Y algo importante que le he puesto acá como nota y recomendaciones que estoy dando, ¿no? Este tipo de curvas, dice, se empleará cuando una de las tangentes está restringida. Es decir, ¿sabes qué? No puedes tú irte hacia arriba, te restringen. Suponte que te vayan a restringir esta tangente de acá. Dice, ¿sabes qué? En la estaca 0,76 voy a restringirte. No puedes avanzar, no puedes tú crear una curva acá, ¿no? Te restringe, ¿no? Entonces te obliga a hacer una curva vertical, convexa, asimétrica. O por motivo, dice, de alguno que requiere la curva se ajuste a una superficie existente. Claro, también, las curvas verticales asimétricas, cuando tenemos carreteras existentes, entonces también ahí se puede utilizar este tipo de curvas verticales en carreteras existentes. Y también en pendientes muy pronunciadas se puede realizar este tipo de curvas. Claro, cuando dice pronunciadas es porque vas a tener este tipo, ¿no? Algo así. Entonces, hacer acá una curva, por ejemplo, hacer una curva acá vertical convexa simétrica, no va a ser dable, ¿no? Acá se presta para hacer una curva vertical, ¿qué? Una curva vertical asimétrica, ¿no? Se presta también. Entonces, en curvas en este tipo, sí, ¿no? Para acá tendrá, por ejemplo, supongamos, ¿no? Por acá tal vez tiene 40 o 80, no sé, ¿no? 80, y por acá tendrá 80 por 1.5, será 120 por acá, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, miren, de esa manera también ahí obliga a colocar curva vertical asimétrica. Acá también, en pendiente muy pronunciado, donde es imposible diseñar una curva vertical simétrica, lo que estoy diciendo. Pero acá, señores, quiero que tomen nota. ¿Qué les digo yo? En lo posible, es mejor diseñar con curvas verticales simétricas. Esa es la recomendación general que estoy dando para todos ustedes. Finalmente, señores, todos los cálculos que han hecho ustedes, todo lo pueden hacer manual, lo pueden hacer en Excel. Tienen que tener ya ustedes este perfil, ¿no? Por eso pedí papel y trabajo. Entonces, acá, ¿qué debe estar, señores? Miren, ¿qué es lo que te contiene? Miren, todos los datos que contiene, ¿no? Un perfil. Está indicado el perfil de terreno, está indicado el perfil de subrasante, está indicado la curva vertical, está indicado el perfil de subrasante sin corregido, ¿ya? A ver, subrasante acá creo que era, acá sí hay un error, ¿no? Este no es subrasante corregida, es no corregida, ¿no? No corregida, acá está. Este es el perfil de subrasante no corregido, ¿ya? Entonces, ese se supone pues que lo han trazado anteriormente, y la que está corregida es la que toda la línea más gruesa, pues, ¿no? Está también el PI, su cota, el K, la longitud de curva vertical, está el PCB, su progresiva y su cota, el PTB, su progresiva y su cota. Está indicado las pendientes, ¿ya? Acá se supone pues que está en escala, acá ya sabemos que está en escala, hay que colocarlo, ¿no? Escala vertical, 1 en 200. Para que se vea mejor la pendiente. Y acá, en la escala horizontal, está 1 en 200. 1 en 200. ¿Listo? Y acá están las cotas y acá están las cotas. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Miren, como mínimo, porque hay varios tipos de tablas que les he dado por ahí, como mínimo debe tener progresivas, debe estar acá todos sus progresivos. Pendientes, tiene que estar pues una pendiente, desde acá, por ejemplo, de la 00 hasta el PI vertical 1 va a haber una pendiente, ¿no? Una longitud y va a haber una pendiente. Del PI vertical 1 al PI vertical 2 también va a haber una longitud y una pendiente. Tiene que estar de esta manera. Si no, para mí no me sirve absolutamente nada. El que no presenta absolutamente todo lo que he hecho no me sirve, porque finalmente los planos son los que van a servir para hacer la carretera, ¿no? Los planos, señores, son los que valen, o sea, mayormente, ¿no? Todo el cálculo justifica. ¿Por qué pido yo el cálculo justifica sus planos? Porque en base a eso, ¿no? Voy a revisar, por ejemplo, ¿no? Cómo ha calculado la curva desplazante, cómo ha calculado la curva vertical, o cómo ha calculado la pendiente, cómo ha corregido. Entonces yo necesito los cálculos, pero el plano es el que manda, finalmente. O sea, acá tiene que estar todos los datos, estamos viendo longitud. Luego tiene que estar la cota de terreno. La cota de terreno, es decir, ustedes han trazado, pueden calcular sus cotas, ¿sí? Y estas cotas de terreno tienen que estar por acá. Mi cota de terreno está por acá, por ejemplo. Por acá se pasa, esta es la cota de terreno. Dice perfil de terreno, ¿no? Esta es la cota. Por acá, por acá. Esa tiene que estar acá, en la cota de terreno. Luego la cota de subrasante, ¿no? Acá, la cota de subrasante. Bueno, hasta acá, ustedes han calculado la misma cota, va a estar la misma, pues, ¿no? Y acá sí tiene que estar la cota de acá, pues, ¿no? De la curva vertical.
Sacamos de acá, se supone pues que debe tener la cota corregida, ¿no? De la curva vertical. Acá también deben tener la cota de la curva vertical. Acá también, ¿no? ¿Ah? Deben tener también la cota de la curva vertical. Ahí está. Toda la cota de la curva vertical. Al igual acá, ¿no? Acá también debe tener la cota de la curva vertical. Ya no de la línea, porque la línea no te interesa arriba, te interesa abajo, porque abajo está la curva. ¿Ya, no? Por eso calculamos esa tablita, ¿no? La hacíamos todos los datos. Bien, ahora sí viene acá lo nuevo. La altura de corte aquí es igual a la altura de corte. ¿Cómo yo determino que la altura de corte va a ser 0,22 o 0,50? Recuerdan ustedes que el perfil 1 viene a ser el perfil del terreno. Del terreno. Este debe ser el perfil 1, el perfil 1. Menos el perfil 2. Menos el perfil 2. ¿Quién es el perfil 2? El perfil 2 viene a ser la subrasante. Pero ya corregida, miren por dónde está pasando la línea azul. Cuando restas el perfil 1 menos el perfil 2, ¿qué te va a dar? Una altura de corte. Y acá, por ejemplo, es 0, ¿no? Es 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque mira, acá te estás dando cuenta que acá no va a haber corte. ¿No? ¿Por qué? Porque el perfil 1 está por debajo y el perfil 2 está por encima, entonces acá habrá relleno, ¿no? Por eso que no está en corte, va a haber un relleno. Entonces, de esa manera encontramos la altura de corte. ¿Cómo encuentro la altura de relleno? Aquí es igual a cota de perfil 2 menos la cota de perfil 1. Es decir, acá ya no es el perfil 1, sino es el perfil 2, este es el perfil 2, menos, de acá, el perfil 1. ¿Ya? Y colocamos acá. Altura y corte, altura real. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, la primera cota que tengo acá, vamos a hacer la altura y corte, por ejemplo. 3001. El perfil 1 tiene 3001. 3000. Esto lo pueden hacer en Excel, ¿no? Y luego lo vacían todito su cuadro. 3001.00 menos, este es el perfil 1 que dice, menos el perfil 2, que es 3000.50. ¿Cuánto da esta altura y corte? Da 0.50. Veamos el siguiente. 3000.50. Así está la cota de terreno, pues, ¿no? Menos el perfil 2, que vendría a ser 3001.28, creo, ¿no? No creo muy bien, pero 3001.28. A ver, ¿cuánto da esto? 0.22. ¿Está correcto? 0. ¿Bien? Entonces, de esa manera determinamos la altura de corte. Ingeniero, ¿cómo sé que relleno acá? Ah, ya, muy bien. Mira, sigue restando perfil 1 menos perfil 2. La siguiente, ¿cuál sería? 3002, ¿no? 3002. 3002 menos, seguimos restando, ¿ah? Con este perfil 1 menos perfil 2, ¿ah? 3002 menos, ¿dónde estamos? 3002.06, ¿no? Ahí está. 3002. Da menos 0.6. Entonces, ¿qué podemos decir esto de acá? Quiere decir que cuando sale positivo es corte, ¿sí? Y que cuando sale negativo, ¿qué es? Relleno. Relleno. Entonces, ya no hago esta operación de acá, ¿no? Perfil 2 menos perfil 3, para no estar viendo ver si es corte o relleno, sino resto solamente perfil 1 menos perfil 2. Si es positivo, es corte, y si es negativo, ¿qué es? Relleno. Ya está. Con eso lo deduje todo. No es necesario que me aprenda esta fórmula de acá. Esto sí, pero esto sí lo aplicamos en Civil 3D, ¿no? Pero esto es lo que hace. Pero no lo voy a colocar negativa, se coloca 0,6, ¿ve? ¿O sí? Bien, continuamos entonces. Ahora la geometría horizontal o diagrama de curvas horizontales. ¿Cómo determino si esta curva vertical va para, perdón, esta curva horizontal? Recuerden que este es el diagrama de curvas horizontales. ¿Cómo sé que esta curva va para abajo? Entonces, este es el diagrama de curvas horizontal, ¿ah? Por eso geometría horizontal. Debe colocarse la longitud, debe colocarse el PI y el radio, el PI, el radio y el delta, por lo menos. ¿Qué dice acá? La geometría horizontal sigue el sentido de la curva, derecha, va para arriba. Cuando la curva horizontal va a la derecha, ¿qué dice? Va para arriba. Es decir, así, ¿no? Va para arriba. Y cuando está a la izquierda, ¿qué pasa? Va hacia abajo. Entonces, pero recuerden que esto tiene que estar ubicado en la PC, ¿no? No se ubica donde cualquiera, ¿no? La longitud. ¿En qué progresiva empieza la PC de la curva 1? Ah, tienes que ubicarlo ahí, pues. ¿Dónde termina la PT? Ah, tienes que ubicarlo acá, pues.
Entonces, esto no está porque está diagramado, porque yo quiero diagramarlo y le pongo así. No, no, no. Cada uno está ubicado en su progresiva, la PC y el PT, ¿no? Punto de tal. Estaría acá y también ubicarlo con el PT. Sí, profesor. Ya, entonces, esta curva vertical, ¿a qué lado va? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. ¿Va a la derecha o a la izquierda? Yo lo veo que va a la izquierda. Va a estar así, ¿ve? En sentido antihorario. A la izquierda va. Si tú le pones en la curva empieza desde acá, le estaca 0, 0, ¿a qué lado va? A la izquierda. Quisiera decir, si ir a la izquierda. El sentido está para el lado izquierdo. Entonces, ¿esta curva para qué lado va a ir, no? ¿Cómo se diagramaría, no? Desde acá, desde la progresiva 0, 0, por ejemplo, 0, 0 empezaría hasta el PT, que es 0.88, ¿no? Tendría que yo colocar una distancia desde, por ejemplo, 88.31, ¿no? 88.31 hasta acá, ¿no? Y luego voy a moverlo un poquito acá. Y luego de acá sí lo bajaría un poquito, ¿no? Lo bajaría. ¿Cuánto sería esto? ¿No? Más o menos como por abajo no se mide tanto, pues, pero sí hacia allá, ¿no? Tendría que ubicarme hasta acá. Y luego de acá subir. ¿Listo? Entonces ahí ya lo hice su diagrama, mira, de la curva vertical. Esto tendría que ir allá. Y luego lo que sigue acá, ¿no? Voy hacia acá, también está a la izquierda, tengo que hacerlo hacia abajo también, ¿no? Encuentro la PC, ¿no? Tengo que marcar ahí cuánto es la distancia del PC, eso son progresivas, ¿ah? ¿No? Más o menos poniendo ahí, ¿no? Y luego ver la distancia del PT, en qué progresiva está, y nuevamente continuar, ¿no? A la izquierda. A un momento se plagió. Ya. Entonces, luego tendría que ver este de acá. Esto sí va a la derecha, ¿no? Miren, este de acá. La curva sí va a la derecha. Entonces, si esta curva va a la derecha, entonces ya no su diagrama no sería hacia abajo, sino sería hacia arriba, ¿no? Entonces, si ustedes ven este de acá, está acá, miren. Este diagrama que lo hemos hecho, ahí está, hacia arriba. Ahí está la curva vertical, acá está su PC, su PT, ¿no? El PI. Y acá también está que va hacia arriba. Entonces, de esa manera, ustedes llenan, pues, la tabla con todos los elementos de curva. ¿Listo? Entonces, acá está el desarrollo, vamos a la paper. Entonces, finalmente, este es el plano que deben ustedes presentar.